Lo que vemos arriba es un fondo de ojo normal. Aquí observamos la papila, que es la cabeza del nervio óptico, el único sitio del nervio óptico que no tiene fotorreceptores, lo que conocemos como punto ciego, porque aquí no hay visión, no hay proyección de imágenes, y de ahí emergen los vasos retinianos. Esta explicación la podemos ver en el video de exploración de fondo de ojo. Aquí más que nada explicaré lo que es la retinopatía hipertensiva. En esta retinopatía hipertensiva tiene diferentes grados. Cuando vemos el fondo de ojo, por lo regular, los vasos que se ven más gruesos y rojos son venas, y los vasos más delgados y brillantes son arterias. Una de las primeras cosas que se observa en la retinopatía hipertensiva es que las arterias se hacen más delgadas, ¿sí? A nivel vascular. En la primera etapa encontramos, ¿sí?, adelgazamiento de las arterias, retinianas. Vamos a ver por aquí. Ok, que se acaba de ver. Se adelgazan las arterias o arteriolas de la retina. En un segundo punto, ya una segunda complicación, es que hay cambios vasculares. Cambios vasculares a nivel de la retina, como puede ser torsión, ¿sí?, de los vasos sanguíneos, de las arterias o las venas. Hay varios signos a este respecto que, como mencioné, no vamos a profundizar en este tema de hipertensión arterial, pero sí está explicado detalladamente en lo que es el tema de fondo de ojo. Hay cambios vasculares. Número 3, empiezan a verse zonas de infarto y hemorragias. Las zonas de infarto retiniano generalmente se ven de color blanco, de color blanquecino, y las zonas hemorrágicas, como las ven ustedes aquí, pueden verse como puntilleos cuando son hemorragias profundas en las capas profundas de la retina, o como flamazos, como lo ven ustedes aquí en forma de flama, cuando son hemorragias superficiales. Esta ya es en una tercera etapa, ¿sí? Y en la cuarta etapa ya tenemos nosotros que hay edema de papila. Esta es la estratificación de la retinopatía hipertensiva. Repito, primero hay adelgazamiento de las arterias retinianas y aumento, no lo anoté, pero se lo menciono, aumento de su refracción del brillo, de su reflexión, mejor dicho, del brillo de la luz que nosotros estamos arrojando, desde luego, hacia el fondo de ojo a través de la pupila. Ya en una segunda etapa hay cambios vasculares. Los vasos sanguíneos aquí no se aprecia, pero acá se pueden apreciar como se ven torcidos. Algunos vasos se pierden en su trayecto. Hay algunos signos a este respecto. Número 3, ya hay hemorragias, ya varios vasos sanguíneos se han roto y se manifiestan así, les decía, como flamazos o como puntilleo, dependiendo qué tan profunda sea la lesión. Y finalmente tenemos en una etapa 4
cuando hay todo lo anterior más edema de papila. Aquí ven ustedes la papila. Acá, bueno, le rayé, le voy a borrar. Acá pueden ver ustedes el contorno de la papila perfectamente nítido, claro, y vean ustedes el contorno de esta papila, un contorno pues no tan nítido. Esta es una papila que ya empieza a edematizarse, es decir, aquí podemos ver nosotros una retinopatía ya entre grado 3 y 4, que si esto puede llevar a la ceguera, por supuesto que puede llevar a la ceguera. Y todo esto es manifestación de daño a este órgano blanco que es la retina por la hipertensión arterial. ¿Okay? Hay pacientes que debutan con esto, es decir, hay pacientes que sus primeras manifestaciones de la hipertensión arterial son a nivel de retina. A nivel de riñón. A nivel de riñón, una de las principales complicaciones es la nefroangiosclerosis, decíamos. Okay, aquí lo voy a anotar. La nefroangiosclerosis. Nefro, riñón, angio, bacteria, esclerosis, endurecimiento. Vean ustedes aquí un glomérulo. Bueno, más que un glomérulo es un corpúsculo renal con su cápsula de Bowman, su pared de Bowman, su espacio de Bowman, su glomérulo, okay. Incluso se ven los núcleos de los podocitos en los glomérulos. El flujo del filtrado glomerular de el glomérulo hacia el túbulo contorneado proximal. Platicamos previamente que en condiciones normales, la presión de flujo neta del glomérulo hacia la cápsula de Bowman es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión de filtrado neta. Y eso sale de que, lo voy a repetir nuevamente, de que la presión dentro del glomérulo es de 60 milímetros de mercurio, la presión hidrostática. La presión oncótica es de 32 milímetros de mercurio. La presión oncótica trata de retener líquido, la presión hidrostática trata de fugarlo, y la presión hidrostática a nivel del espacio de Bowman es apenas de 18 milímetros de mercurio. No hay presión oncótica, no hay proteínas en la cápsula de Bowman. Entonces, si hacemos las fuerzas que tratan de retener el filtrado, si tratan de retener al plasma dentro del glomérulo, serían 32 de la presión oncótica del glomérulo más 18 de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Esto da 50 contra 60 milímetros de mercurio, que son las fuerzas que impulsan la salida del glomérulo, el filtrado glomerular, y eso nos da un total de 10. ¿Ok? 60 menos 50 nos da 10. Entonces la presión es de 10 milímetros de mercurio, la presión de filtrado neto. Pero si tenemos esto que estamos viendo aquí, vean ustedes lo que la hipertensión arterial puede hacer a nivel de los glomérulos. Esto es una nefroangiosclerosis. Esto desde luego nos va a disminuir, ¿sí? Nos va a disminuir el
filtrado glomerular. ¿Por qué nos va a disminuir el filtrado glomerular? Porque la presión de filtración neta va a disminuir debido al aumento de la resistencia de estas arterias, de estos capilares glomerulares que, como ven ustedes, están estrechos, y no nada más están estrechos, sino también están endurecidos. El hecho de que estos capilares estén adelgazados y estén endurecidos aumenta su tensión, ¿sí? Aumenta su tensión y disminuye lo que va a ser la presión de filtración. Y si disminuye la presión de filtración, entonces el filtrado glomerular va a disminuir. Si esto sucede en una gran cantidad de glomérulos, se va a perder. En videos anteriores hablamos de la autorregulación del flujo renal. Se pierde esta autorregulación dada por la angiotensina 2 a nivel de la arteriola eferente y por el óxido nítrico y las prostaglandinas a nivel de la arteriola eferente. Se pierde esa autorregulación debido al daño en los capilares endoteliales. Empiezan a fugarse proteínas por una membrana basal sumamente dañada. Esas proteínas pasan al túbulo contorneado proximal. Algunas logran reabsorberse, pero muchas de ellas no. Y entonces, al no reabsorberse a nivel de la nefrona, de los conductos de la nefrona, son expulsadas en la orina, a lo cual lo conocemos como proteinuria. ¿Sí? Proteinuria. Expulsión de proteínas por orina, y esas proteínas normalmente no deben de pasar, no deben de salir del glomérulo, porque la membrana basal, por cuestión de cargas eléctricas, se los impide. Pero en una nefroangioesclerosis la membrana basal está destruida, está dañada, y permite el paso de proteínas, permite la fuga de proteínas. Sin embargo, disminuye el filtrado glomerular. Entonces la cantidad de filtrado disminuye, pero dentro de él hay proteínas. Va a disminuir la cantidad de orina que se produce, en ella va a haber proteínas, y una cosa muy importante, muchas de las toxinas, como son la urea, la creatinina, la bilirrubina, entre otras, que deben ser filtradas y eliminadas, excretadas a través de la nefrona, no van a poder ser eliminadas a través de estos capilares endurecidos, engrosados y estrechos. Entonces se quedan dentro del glomérulo estas toxinas, se pierden proteínas. A estas toxinas, la urea, la creatinina, estas dos principalmente se les llama azoados. Son productos nitrogenados que se les llama azoados. Y esa retención de azoados en sangre, esa incapacidad para eliminarlos, hará que esta persona lentamente vaya intoxicándose con sus propios desechos, que ahora es incapaz de eliminar por riñón. ¿Y que es incapaz de eliminar por riñón? Porque sus unidades funcionales, que son las nefronas, están siendo incapaces de llevar a cabo su trabajo debido al daño que ha sufrido sus glomérulos por la hipertensión arterial. Habrá proteinuria, habrá retención de azoados, poco a poco disminuirá el filtrado glomerular, y eso nos lleva a la insuficiencia renal
que al principio puede ser aguda, pero invariablemente se convertirá en una insuficiencia renal crónica. Esto es otra complicación seria de daño en órgano blanco de la hipertensión arterial. La nefroangioesclerosis, con daño a los capilares del glomérulo y con daño en sí al total de la funcionalidad del riñón, retención de toxinas, disminución del filtrado glomerular, eliminación de proteínas, daño orgánico múltiple. Tenemos las hemorragias cerebrales. Esto quizá es más sencillo de explicar. Si hay hipertensión arterial, la microcirculación es la que más sufre. Y dijimos la microcirculación, pues está a nivel de los vasos pequeños, del corazón, ¿sí?, del cerebro, de los riñones, de la retina, principalmente. Y pues podemos tener esto. En cualquier momento podemos tener una hemorragia cerebral. Si tenemos una hemorragia cerebral, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? Pues las manifestaciones serán acordes al sitio donde sea la hemorragia. Por lo general hay datos de focalización. ¿Qué quiero decir con esto de focalización? Pues que el sitio que recibe la inervación del área donde fue la hemorragia va a estar disfuncional. Puede haber datos de focalización motora, puede haber datos de focalización sensitiva, puede haber datos de focalización cognitiva, es decir, conductual, intelectual. Todo dependerá de qué área se afecte con la ruptura de este o de uno o varios vasos sanguíneos, ¿no? Y de hecho pueden estar afectadas diferentes áreas del sistema nervioso central, como pueden ser las hemorragias a nivel de corteza, de cerebelo, de tálamo, de núcleos basales. Aquí dice núcleos, lo voy a poner bien. Núcleos basales o cualquier otra región del encéfalo, y dependiendo del sitio donde sea la hemorragia, pues serán las manifestaciones clínicas que tenga este paciente. Lo peor de todo es cuando la hemorragia sucede a nivel del tallo cerebral, es decir, del mesencéfalo hacia abajo, a nivel de mesencéfalo, a nivel de protuberancia o de bulbo. A esto le llamamos tallo cerebral. Porque cuando sucede la hemorragia a este nivel, si está involucrado el bulbo raquídeo, ahí en el bulbo raquídeo está el centro respiratorio. Y si hay afectación del centro respiratorio, lo más probable es que esta hemorragia lleve al paciente a la muerte. Entonces las manifestaciones dependerán del sitio donde sea la hemorragia. Pero bueno, estamos hablando en términos generales del daño que puede causar
a nivel de sistema nervioso central, a nivel, en este caso, del encéfalo, la hipertensión arterial crónica, ya sea primaria o secundaria. Bien, hasta aquí dejamos este video. Ya únicamente nos resta hablar de lo que es el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico, para lo cual haremos un último video que subiré en unos momentos más.